En Mago Reddit, la historia de hoy es... Durante mi fiesta de compromiso mi hermana me confesó: estoy enamorada de tu prometido y lo merezco más que tú, mientras mi madre insistía en que debía hacer este sacrificio por ella, sin saber que su prometido estaba escuchando todo detrás de la puerta y tomaría medidas drásticas. Ayer fue mi fiesta de compromiso, y ocurrió algo verdaderamente insólito. Algo que todavía me cuesta asimilar. Para poneros en contexto, estoy prometida con Mark, mi novio desde la universidad. A lo largo de los años hemos construido una relación que ha superado todo tipo de obstáculos. En cada desafío hemos permanecido unidos y me siento increíblemente afortunada de compartir mi vida con alguien tan comprensivo y cariñoso como él. Me pidió matrimonio hace poco durante nuestro viaje a Grecia, lo cual fue un auténtico sueño hecho realidad. El escenario era perfecto: atardeceres espectaculares, aguas cristalinas y nosotros dos celebrando nuestro amor en uno de los lugares más impresionantes del mundo. No podría haber imaginado un momento mejor, y desde la propuesta he estado entusiasmada por comenzar este nuevo capítulo juntos. Al regresar a casa decidimos organizar una pequeña reunión íntima como celebración de nuestro compromiso. Nada extravagante, solo un encuentro acogedor con las personas más cercanas. Invitamos a familiares próximos y amigos, aquellos que nos han apoyado durante toda nuestra relación. Mi madre y mi hermana mayor Terry también asistieron, por supuesto. Y también vino Jacob, el prometido de Terry. Ahora bien, la relación de Terry y Jacob es otra historia completamente distinta. Llevan comprometidos 3 años. Pero su relación ha sido cualquier cosa menos estable. Son la definición perfecta de una pareja intermitente. He perdido la cuenta de cuántas veces han roto para volver a estar juntos días o semanas después. Es un ciclo interminable, y sinceramente resulta agotador seguirles el ritmo. Los problemas entre ellos son bastante graves. Terry tiene dificultades con la bebida, y Jacob tiene un historial bien documentado de infidelidades. Es una combinación tóxica y cada vez que intentan hacer que funcione todo acaba desmoronándose de una forma u otra. A pesar de todo, han conseguido mantener su compromiso, todavía intentando arreglar las cosas y, por alguna razón inexplicable, siguen volviendo el uno al otro. Ambos abandonaron la universidad porque tenían la gran idea de recorrer el mundo juntos. Hablaban de vivir una vida despreocupada y aventurera, saltando de país en país, experimentando nuevas culturas y nunca atándose a un trabajo convencional de oficina. Aunque sonaba emocionante en teoría, la realidad fue muy diferente. Ninguno tenía ahorros suficientes para financiar sus viajes, así que al principio mis padres ayudaron a regañadientes a Terry y Jacob. No estaban precisamente entusiasmados con la idea, pero ella es su hija y no querían que pasara apuros. Les dieron algo de dinero esperando que les sirviera para comenzar su aventura. Así que se marcharon, llenos de ilusión y grandes sueños. Pero no pasaron ni 3 meses antes de que volvieran a casa, sin un céntimo y pidiendo más. Mis padres, siendo las personas de buen corazón que son, los ayudaron de nuevo. Sin embargo, esta vez mi padre dejó claro que si querían seguir viajando, necesitaban buscar la manera de mantenerse por sí mismos. Les dijo directamente que debían conseguir trabajo y empezar a comportarse como adultos responsables. Evidentemente ese consejo les entró por un oído y les salió por el otro, porque unos meses después estaban de vuelta otra vez, igualmente arruinados y buscando ayuda. Pero en esta ocasión mi padre ya había tenido suficiente. Puso el pie en el suelo y se negó a darles más dinero. Eso provocó una fuerte discusión. Terry estaba furiosa y Jacob tampoco estaba contento, pero mi padre se mantuvo firme. Les dijo que si querían vivir ese estilo de vida nómada y libre tenían que encontrar una manera de mantenerse sin depender constantemente de mis padres. Terry estaba indignada e intentó discutir, pero mi padre no cedió y, al final, Terry aceptó a regañadientes trabajar en un restaurante local. No era lo que quería, pero tampoco tenía muchas opciones. Mi madre, siempre conciliadora, convenció a mi padre para que al menos les ayudara con el alquiler mientras se asentaban. Así que por ahora tienen un techo gracias a mi padre. En cuanto a Jacob, trabaja como mecánico, lo cual es probablemente lo más estable que ha hecho en años. Pero conociéndolos, es solo cuestión de tiempo antes de que se inquieten de nuevo y salgan persiguiendo otro sueño irrealizable. En cuanto a nuestra relación, Terry y yo nunca hemos sido especialmente cercanas. La verdad es que ella siempre ha sido la favorita de mi madre, razón por la cual mi madre siempre la rescata pase lo que pase. Desde pequeñas, era evidente que Terry no podía hacer nada mal a ojos de mi madre. Era la niña de oro, la que podía salirse con la suya en cualquier cosa. Si quería algo, mi madre encontraba la manera de dárselo sin importar el coste. Os juro que si no fuera porque mi padre intervenía y ponía límites, mi madre habría agotado todos nuestros ahorros solo para mantener feliz a Terry. Cuando Terry y Jacob se comprometieron, no fue diferente. Mi madre estaba entusiasmada, lista para organizar la boda de sus sueños, completamente financiada, por supuesto. Pero eso nunca ocurrió porque Jacob seguía posponiendo el momento. Cada vez que surgía el tema de fijar una fecha, tenía una excusa. No estaba preparado, necesitaba más tiempo. No estaba seguro de comprometerse completamente todavía. Era irónico, la verdad. Llevaban años juntos, estaban prometidos, y sin embargo, él todavía no podía dar el paso definitivo. Mientras tanto, mi madre seguía aferrándose a la esperanza, justificándolo,
tal como siempre hacía con Terry. Así que cuando Mark y yo nos comprometimos, mi hermana no estaba precisamente feliz. Cuando se enteró, ni siquiera se molestó en felicitarme. Le dijo a mi madre que mi compromiso la hacía sentir mal, alegando que yo estaba intentando competir con ella. Me sorprendió mucho. ¿Competir con ella por qué? ¿Por una boda que ni siquiera va a celebrarse porque su prometido sigue aplazándola? Conociendo a mi hermana, intenté no hablar demasiado con ella durante mi fiesta de compromiso para que no me estropeara el momento. Sin embargo, logró acorralarme y dejó sus sentimientos aún más claros. Me acusó de haberme comprometido tan pronto a propósito, como si tuviera alguna agenda oculta. Según ella, me estaba precipitando al matrimonio solo para poder casarme antes que ella delante del resto de la familia. Sinceramente, me quedé de piedra ante su descaro. Le expliqué con calma que mi compromiso no tenía nada que ver con ella, y que Mark y yo simplemente estábamos preparados para dar este paso en nuestras vidas. No es mi culpa que Jacob haya estado dando largas y evitando el compromiso. Mark y yo nos queremos. Somos felices. Queremos casarnos. ¿Qué hay de malo en eso? Pero por supuesto Terry no podía verlo así. Todo tiene que girar en torno a ella. Siguió discutiendo sobre cómo yo ni siquiera merecía a alguien como Mark, y cómo debía haberlo presionado para que sentara cabeza conmigo. En un momento incluso insinuó que quizás estaba intentando atraparlo con un embarazo. Me sentí profundamente ofendida por esas palabras. Lo cierto es que siempre he tenido la sensación de que mi hermana lleva años secretamente enamorada de mi prometido. Siempre actúa de forma extraña cuando él está cerca. Conmigo es fría, despectiva, a veces incluso directamente maleducada. Pero en cuanto mi prometido entra en la habitación se transforma. De repente es toda dulzura y sonrisas, comportándose de forma encantadora. Es realmente inquietante. Tomemos como ejemplo el anuncio de mi compromiso. Se negó a felicitarme. Pero no tuvo ningún problema en abrazar a Mark durante demasiado tiempo, casi con excesivo cariño, riendo y actuando toda tímida con él como si no hubiera ningún problema. Este comportamiento no es nuevo. Terry siempre ha sido extrañamente coqueta con Mark cuando tiene oportunidad. A veces es sutil, pero otras veces resulta vergonzosamente obvio. Cuando hay alcohol de por medio, su comportamiento empeora considerablemente. Intentará situarse demasiado cerca de él, encontrará excusas para tocarlo, su brazo, su hombro, incluso su pecho. Y en ocasiones Mark ha tenido que pedirle literalmente que se aparte. Cuando lo hace, ella finge inocencia. Se muestra avergonzada y culpa al hecho de estar demasiado borracha. Pero ambos sabemos la verdad. Y por si fuera poco, mi hermana incluso lo acosa en redes sociales. Mark la tiene bloqueada desde hace tiempo, pero de alguna manera ella sigue estando al tanto de sus publicaciones. Es espeluznante y francamente, nos hace sentir incómodos tanto a mi prometido como a mí. Es exactamente por eso que Mark la evita siempre que puede. No quiere tener nada que ver con cualquier juego que esté jugando. Así que le dije a mi hermana que se alejara y le recordé que, a diferencia de su prometido, mi pareja realmente me quiere y genuinamente desea formar un hogar conmigo. No tuve que manipularlo ni atraparlo con un embarazo para conseguir una propuesta. Le dije firmemente que si no podía alegrarse por mí, estaba bien. Pero no necesitaba ir fuera de su camino para insultarme solo porque yo finalmente había encontrado la felicidad mientras ella no. Su cara se puso roja de vergüenza y la dejé tartamudeando, incapaz de articular una respuesta. A medida que avanzaba la noche, me aseguré de mantenerme alejada de ella. Mark notaba lo tensa que estaba e intentó hablar conmigo, pero no pude contarle lo que mi hermana me había dicho antes. No quería estropear nuestra noche mencionando a Terry. Así que, por el momento, preferí guardármelo para mí. Finalmente empecé a disfrutar charlando con los invitados cuando de repente escuché el tintineo de una copa. La sala quedó en silencio mientras todos se giraban para ver a Mark de pie, sonriendo con su copa en alto. Ante todos comenzó a hablar sobre lo emocionado que estaba de casarse finalmente conmigo y lo agradecido que se sentía de tenerme a su lado. Habló sobre el día en que nos conocimos y lo afortunado que se sentía de poder pasar el resto de su vida conmigo. Mi corazón ya estaba derritiéndose cuando soltó la mayor sorpresa de la noche. Anunció que tenía un regalo preboda para mí y continuó diciéndome que había reservado mi lugar de ensueño para la ceremonia. Me quedé completamente atónita. Apenas podía creer lo que estaba escuchando. Durante días había estado obsesionada con un sitio en particular, entusiasmada por lo perfecto que sería para nosotros. Tenía vistas impresionantes, un ambiente romántico y todo en él se sentía como el lugar ideal para decir, sí quiero. Pero era muy caro y excedía nuestro presupuesto. Así que lo había descartado como un sueño imposible, y estaba intentando encontrar otra alternativa. Jamás imaginé que Mark hubiera estado atento todo el tiempo, y mucho menos que iría a reservarlo para nosotros como sorpresa. Corrí hacia él, completamente abrumada de alegría. Le eché con acento agudo los brazos al cuello y lo besé, incapaz de contener mi felicidad. Es por esto que lo amo. Es tan considerado, siempre encuentra formas de hacerme sentir especial. Le dije que no tenía por qué haberse tomado tantas molestias, que casarme con él en cualquier lugar me haría feliz. Pero él solo sonrió, y dijo que este iba a ser el mejor día de nuestras vidas, y quería empezarlo con buen pie. Como si la noche no estuviera ya llena de suficientes sorpresas,
Los padres de Mark se levantaron poco después de su anuncio e hicieron uno propio. Con sonrisas radiantes, compartieron que siempre habían esperado que algún día me convirtiera en su nuera. Y ahora que lo sería, querían hacer algo especial por nosotros. El padre de Mark nos comunicó que estaría encantado de pagarnos la luna de miel. Mark y yo quedamos completamente asombrados al escuchar que sus padres querían apoyarnos de una manera tan generosa. Fue increíblemente conmovedor. Sabíamos que esta era su forma de mostrar amor y entusiasmo por nuestro futuro juntos y estábamos profundamente agradecidos. Toda la sala estalló en vítores, con la gente brindando, felicitándonos y levantando sus copas en celebración. Realmente se sentía como una noche perfecta. Todo iba exactamente como lo había soñado. Pero no todos compartían nuestra alegría. Poco después, mi madre de repente me tomó del brazo y me pidió que subiera con ella. Le pregunté qué ocurría y ella insistió en que tenía algo importante que hablar conmigo. Algo en su tono me resultó extraño. No sonaba casual, y cuando la miré, pude notar que estaba a punto de decir algo que no me iba a gustar. Aún así, la seguí arriba, con un nudo en el estómago. En cuanto entré en la habitación, vi a Terry ya sentada al borde de la cama, con los brazos cruzados. Fruncí el ceño, mirando a las dos. ¿Qué estaba pasando? Mi madre suspiró y comenzó diciendo que ella y Terry tenían algo que decirme, pero antes de continuar, insistió en que necesitaba mantener la mente abierta y escucharlas de verdad. Las miré confundida y fue entonces cuando Terry empezó a decir que había estado pensando en esto durante mucho tiempo, y que sentía que era lo correcto finalmente confesarme sus verdaderos sentimientos. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Confesar qué? Entonces miró a mi madre, y ella asintió ligeramente como animándola a continuar. Terry dijo entonces la cosa más descabellada que había escuchado en mi vida. Creo que yo debería estar con Mark en lugar de Jacob. Parpadeé, convencida de que había oído mal, pero continuó admitiendo que durante años había sentido una conexión profunda con mi prometido, como si siempre estuvieran en la misma sintonía, mucho más de lo que ella y Jacob habían estado nunca. Afirmó que lentamente, a lo largo de los años, se había enamorado de Mark, pero había mantenido estos sentimientos para sí misma por respeto a Jacob. Sin embargo, ahora, después de ver lo feliz y emocionada que yo estaba por casarme con él, sabía que ella lo merecía más que yo. Luego dijo que sería perfecto si yo cediera y se lo entregara a ella. Por un segundo me quedé mirándola, esperando que fuera una broma. Seguramente tenía que ser algún tipo de chiste retorcido, ¿verdad? Pero cuando me giré hacia mi madre, su expresión era igualmente seria. Estaba medio esperando que se riera, y le dijera a Terry que parara. Mi mente daba vueltas. Tal vez habían bebido demasiado o quizás habían perdido completamente la cabeza. ¿Renunciar a mi prometido? Repetí con voz incrédula. ¿Qué quieres decir con eso, Terry? Negué con la cabeza y las miré a ambas. Esto tiene que ser una broma. Tiene que serlo. ¿Me estáis tomando el pelo? Porque si es así, no tiene ninguna gracia. Terry no retrocedió. Me miró a los ojos y dijo que hablaba muy en serio. Afirmó que había observado a lo largo de los años que yo no era lo suficientemente buena para Mark, no como lo sería ella. Señaló que era ella, más que yo, quien merecía a un hombre como él, que se establecería con ella sin quejas antes de que su reloj biológico se agotara. Podía sentir cómo me subía la tensión, pero antes de que pudiera responder, insistió en que siempre había sentido que yo no era tan seria respecto a Mark como él lo era conmigo. Que yo era joven e inmadura mientras ella estaba lista para convertirse en esposa y tener hijos. Razonó que todo lo que tenía que hacer era romper con mi prometido, entonces él estaría destrozado, y ella intervendría para reclamarlo. Mi madre también apoyó el plan de mi hermana en lugar de hacerla callar. Argumentó que yo tenía mucho tiempo para encontrar a otra persona con quien establecerme, mientras que el tiempo de mi hermana se estaba acabando por ser mayor. Insistió en que debería hacer este sacrificio por el bien de mi hermana si realmente la quería. Al escuchar sus palabras, sentí que me estaba dando un dolor de cabeza. Mi mente intentaba procesar lo que estaba oyendo. Respiré hondo, levanté la mano y les pedí firmemente a ambas que dejaran de hablar. Esto era demasiado. Necesitaba un momento para asimilar lo absurdo de lo que me estaban pidiendo. Mi propia madre y mi hermana estaban de pie en mi dormitorio, sugiriéndome que rompiera con mi prometido, porque mi hermana mayor estaba secretamente enamorada de él, y lo quería para ella en lugar de a su propio prometido. Me estaban pidiendo que entregara a mi prometido como si fuera algún tipo de objeto que pudiera intercambiarse. Sabía que Terry siempre había sido egocéntrica, pero esto iba más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado, y el hecho de que mi madre la estuviera respaldando era repugnante. Con voz firme pero elevada, les dejé claro que habían cruzado completamente la línea. La simple idea de que debería romper con mi prometido, el hombre al que había amado durante años, el hombre con quien me preparaba para pasar el resto de mi vida, no solo era absurda sino insultante para nuestra relación. No podía entender cómo Terry se había permitido siquiera pensar de esa manera, y mucho menos decirlo en voz alta. Ella estaba comprometida, sin embargo allí estaba, sugiriendo abiertamente que yo debería hacerme a un lado para que ella pudiera perseguir a mi prometido. Cuanto más hablaba, más enfadada me ponía. Era exasperante tener que decir estas cosas en voz alta,
como si su petición tuviera alguna posibilidad de realizarse. Las palabras de Terry no solo eran inapropiadas, sino profundamente perturbadoras. Una cosa era que tuviera un historial de celos o decisiones imprudentes, pero esto estaba a otro nivel. Pensar que podía manipularme para que renunciara a mi propia relación solo porque había decidido que Mark era más adecuado para ella era patético. Mi madre y Terry respondieron inmediatamente, argumentando que yo estaba siendo desconsiderada por ni siquiera contemplar la propuesta de Terry. Insistieron en que al menos debería tomarme un tiempo para pensarlo antes de reaccionar de manera exagerada. Terry seguía insistiendo en la idea de que si yo seguía adelante con la boda me arrepentiría porque, según ella, Mark estaba destinado a estar con ella. Incluso tuvo la osadía de afirmar que yo era quien se interponía entre ellos. A estas alturas nuestras voces eran lo suficientemente altas como para que estoy segura de que otros invitados pudieran oírnos, y fue entonces cuando la puerta se abrió. Mark había notado mi ausencia y había venido a buscarme. En cuanto vio mi expresión, su rostro se llenó de preocupación e inmediatamente preguntó qué pasaba. Detrás de él Jacob estaba callado. Me giré para mirar a Terry y a mi madre, pero ambas evitaron cruzar miradas conmigo. Por mucho que quisiera exponerlas en ese momento delante de mi prometido, me contuve. No quería avergonzar a Jacob, que estaba justo allí, y desde luego no quería montar una escena delante de los demás invitados. Así que simplemente negué con la cabeza y salí. Durante el resto de la noche permanecí cerca de Mark, y él no se separó de mi lado. Cuando llegó el momento de despedirnos, Terry intentó darme un abrazo como si todo estuviera bien entre nosotras. La aparté suavemente y la miré fijamente. Una parte de mí seguía esperando que quizás esto fuera solo una tontería provocada por el alcohol, que tal vez después de una noche de sueño Terry y mi madre se despertarían y se darían cuenta de lo ridículas que habían sido. Pero esa misma noche, después de la fiesta, Terry me envió un mensaje absurdo pidiéndome que reconsiderara las cosas. ¿Estoy siendo irracional por estar enfadada por esto? ¿Debería exponerlas ante el resto de la familia? Actualización 1. Muchos de vosotros tenéis toda la razón. El comportamiento de Terry es completamente inapropiado. No hay forma de suavizarlo. Ha cruzado demasiadas líneas y es inquietante pensar cuánto tiempo lleva comportándose inadecuadamente con mi prometido. Si la situación fuera al revés, si un hombre actuara como ella lo hace con Mark, habría sido llamado al orden inmediatamente. Nadie lo habría tolerado. Pero como es Terry, como es una mujer, lo hemos descartado como un simple coqueteo inofensivo. Pero no lo es. No es inocente. Es irrespetuoso y acosador. La verdad es que Terry lleva mucho tiempo haciendo sentir incómodo a Mark. Desde el principio, ha coqueteado descaradamente con él. A menudo justo delante de mí, siempre siguiendo el mismo patrón, comportarse extradulce cuando él está cerca, riéndose de todo lo que dice, situándose demasiado próxima a él, buscando excusas para tocarlo. A veces pierde el equilibrio, oportunamente solo para apoyarse en él, poner sus manos en su brazo o rozarse contra él, de maneras que lo hacen visiblemente incómodo. Mark es educado pero también firme. La evita tanto como puede, e incluso le ha dicho directamente que se aleje, pero a Terry no le importa. No respeta sus límites, y ciertamente no me respeta a mí. Solo para aclarar, siempre he defendido a Mark. He confrontado a Terry muchas veces por su comportamiento, diciéndole que pare, que no está bien que incomode a mi prometido. Pero no importa cuántas veces lo haya abordado, ella sigue insistiendo. Se niega a reconocer que lo que hace está mal, y sinceramente creo que una parte de ella lo disfruta, sabiendo que me está molestando, sabiendo que está haciendo que Mark se sienta incómodo. Ahora, después de todo lo que ocurrió en mi fiesta de compromiso, finalmente puedo entender por qué. Siempre ha estado celosa de Mark y de mí, no puedo seguir ignorándolo. No he hablado con nadie sobre lo que Terry y mi madre me dijeron esa noche, ni siquiera con Mark. He necesitado tiempo para procesar las cosas por mi cuenta. También he estado esperando que desaparezcas y simplemente lo ignoro. Pero después de leer vuestros comentarios me he dado cuenta de que he estado evitando lo inevitable. Mark merece saber la verdad. Tiene derecho a conocer la profundidad de la situación. Necesita saber cómo se siente mi hermana respecto a él, y cómo mi propia madre la apoya. Después de eso, Mark y yo necesitamos tomar algunas decisiones serias. Si cortar con mi familia es lo que debemos hacer para proteger nuestra paz y nuestra relación, que así sea. No puedo seguir fingiendo que esto es solo un comportamiento típico de Terry. No lo es. Es perturbador, tóxico, manipulador y completamente inaceptable. Actualización 2. Ha pasado tiempo desde mi última actualización y, para empezar, le conté todo a Mark. Estaba tan sorprendido como yo, y me dijo lo incómodo que se sentía con toda esta situación. Siempre había notado que el comportamiento de Terry era inapropiado, pero nunca quiso hacer un escándalo porque era mi hermana, así que no quería ofenderme. También reconoció que no quería crear tensiones innecesarias entre mi familia y yo. Había pensado que mientras mantuviera distancia con mi hermana, la cosa no pasaría a mayores. Pero ahora, después de escuchar lo que Terry había dicho, que ella creía que estaban destinados a estar juntos y que yo debería renunciar a él, estaba asqueado. Dijo que se sentía violado por toda la situación, y pude ver la frustración y la rabia en su rostro.
Mark también estaba atónito de que mi propia madre hubiera respaldado a mi hermana, como si nuestra relación no significara nada para ellas. Y fue entonces cuando realmente me golpeó la realidad. Esto no se trataba solo de Terry. No era solo su egoísmo, su comportamiento inapropiado o incluso su ridículo sentido de derecho. Se trataba de mi familia. Las personas que se suponía que debían quererme y apoyarme, intentando activamente sabotear nuestra relación. Se trataba de mi propia madre mirándome a los ojos y diciéndome sin vacilar que pensaba que mi prometido debería estar con mi hermana. Le dije a Mark que no sabía si alguna vez podría volver a mirar a mi madre o a Terry de la misma manera. Que por mucho que doliera admitirlo, no podía mantenerlas en mi vida porque siempre seguirían tratándome así. Él asintió tomando mi mano, asegurándome que cualquier decisión que tomara, él estaría a mi lado, que me amaba y que no se iría a ninguna parte. Estoy harta de hacer excusas, harta de fingir que esto es solo Terry siendo dramática o mi madre teniendo favoritismos. Harta de intentar aferrarme a relaciones con personas que claramente no tienen respeto por mí, por mi prometido o por nuestro futuro juntos. Por eso he tomado mi decisión. Voy a cortar con mi familia, tal vez incluso permanentemente. Actualización 3. Muchos seguís preguntando por qué no he expuesto a mi hermana y a mi madre ante el resto de la familia. La verdad es que mi prometido y yo no somos ese tipo de personas. Sí, podríamos exponerlas fácilmente y vengarnos, pero sinceramente no queremos gastar más energía en individuos tan tóxicos. En este momento estoy en uno de los capítulos más felices de mi vida. Estoy ilusionada por casarme, y me niego a dejar que el drama familiar me arrebate esa felicidad. No quiero avivar tensiones ni obligar a la gente a tomar partido. En su lugar, he decidido simplemente alejarme de mi madre y de Terry. Dicho esto, HABLE, con acento agudo con mi padre, porque merecía conocer la historia completa de por qué estoy cortando lazos con ellas. No hace falta decir que estaba furioso. Le gritó a mi madre por lo ridícula que había sido al apoyar a mi hermana en esto, y me aseguró que estaba tomando la decisión correcta. Pase lo que pase, seguiré manteniendo relación con mi padre. Nada de esto es culpa suya y no permitiré que las acciones de mi madre y Terry me lo arrebaten. Actualización 4. Bien, ha ocurrido algo interesante. Al parecer el prometido de Terry, Jacob, sí escuchó todo lo que se dijo aquella noche. No sé exactamente cuándo empezó a escuchar, pero en algún momento mientras discutía arriba con Terry y mi madre, debió estar cerca, y oyó cada palabra repugnante que dijeron. Acabo de enterarme de que ha cancelado por completo cualquier plan de boda y ha roto su compromiso con mi hermana. Por lo que he oído de mis primos, tuvieron una fuerte discusión. Solo puedo imaginar cómo fue esa conversación. Jacob descubriendo que su propia prometida había confesado básicamente que deseaba a otro hombre. Nada menos que a mi prometido. Jacob después publicó sobre el tema en redes sociales, exponiendo esencialmente a Terry y a mi madre por lo que me estaban intentando convencer de hacer. Solo cuando empecé a recibir llamadas de familiares pidiendo que confirmara la historia, me di cuenta de lo que Jacob había hecho. Para ser sincera, me alegro de que las haya desenmascarado, aunque Jacob siempre ha sido tóxico para mi hermana, manteniéndola en vilo durante años y negándose a comprometerse del todo. Aún así, me sentí un poco mal porque tuviera que descubrir los verdaderos sentimientos de mi hermana de esta manera. Debe haber sido humillante y devastador descubrir que su pareja había estado fantaseando con otra persona, especialmente con su futuro cuñado. Desde la ruptura, Terry ha estado absolutamente furiosa conmigo. Ha estado bombardeándome con correos electrónicos desde diferentes cuentas llenos de insultos y acusaciones, culpándome por arruinar su vida. Sigue despotricando sobre cómo Jacob era su plan B, y cómo incluso he arruinado eso, insistiendo en que ahora nunca podrá ser madre pronto. Actúa como si yo hubiera ido deliberadamente a sabotear su relación, como si la hubiera emboscado y expuesto delante de Jacob. Pero no fue así. Yo estaba en mi propia casa, disfrutando de mi fiesta de compromiso, cuando ella y mi madre me acorralaron con sus descabellados planes. Si alguien tiene la culpa de que Jacob escuchara, son ellas. Hoy mismo, mi hermana tuvo la osadía de llamarme desde el teléfono de una compañera de trabajo, ya que la tengo bloqueada y no puede contactarme de otra manera. Estaba gritando y despotricando sobre cómo se vengaría de mí por lo que he hecho, y me advirtió que no pensara que esto era una victoria para mí. No pude evitar reírme. Siguió hablando sin parar sobre cómo había vuelto a todos en su contra, y cómo yo era el verdadero problema de esta familia. Le dije que debería estarme agradecida si acaso. Jacob simplemente le había facilitado el trabajo. Ahora podía continuar interpretando felizmente el papel de víctima que tanto parece gustarle. En todo caso, debería darme las gracias por despejar el camino para que hiciera lo que mejor sabe: destruir relaciones y hacerse la víctima mientras lo hace. Le deseé buena suerte y colgué mientras ella seguía gritando. Sinceramente, no podría estar más aliviada de que finalmente esté recibiendo el karma que merece.